Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Fue aprobado en primer debate el proyecto de reforma a la salud. En el proceso legislativo fueron eliminados 9 artículos e incluidos 13. Entre las propuestas eliminadas está la de los fondos de cuenta territoriales de la ADRES, criticados por los partidos conservador de la U y liberal. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Partido Conservador anuncia que no respalda la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Le ordena a sus senadores y representantes oponerse a una propuesta que, en concepto de esa colectividad, va a generar más de 450.000 empleos perdidos y prácticamente llevará a la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas. Esto según declaración que entregó el presidente del Directorio Nacional de esa colectividad, Efraín Cepeda. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La juez 41 de conocimiento de Bogotá determinó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe seguir siendo investigado por presunto soborno de testigos. Esta funcionaria judicial negó la petición que hizo la Fiscalía de cerrar el proceso contra el exmandatario, al establecer que el ente investigador sí tiene pruebas e indicios para continuar con el proceso penal por los delitos de fraude procesal y soborno. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Otro tiroteo sacude a Estados Unidos. En Texas, un hombre asesina a 4 miembros de una misma familia. México eleva alerta por el volcán Popocatépetl. Vuelos y vías afectadas por las cenizas. Gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzará su campaña contra Trump por la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Gobierno británico pone al ex primer ministro Boris Johnson en manos de la policía por el escándalo de las fiestas durante la pandemia. Aumenta tensión en Estados Unidos, mientras el país se acerca cada vez más al default. Gobierno de Estados Unidos advierte sobre los riesgos en la salud mental de los adolescentes que usan redes sociales. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. 4 miembros de una familia murieron víctimas de un tiroteo en Texas, Estados Unidos, donde el atacante se rindió después de un enfrentamiento de 2 horas con la policía. La violencia armada, que ha llegado a niveles de récord este año en los Estados Unidos, vuelve a dejar una fatal tragedia en la nación norteamericana. Al menos 4 miembros de una familia murieron en un tiroteo dentro de una casa rodante en el condado de Bowie, en el estado de Texas. El sospechoso de 18 años se atrincheró por más de 2 horas dentro de la vivienda, donde se desató el tiroteo para enfrentarse a las autoridades. Después de una negociación con la policía, el sospechoso se entregó a las autoridades y ahora está bajo custodia. Por ahora no se han determinado las circunstancias del tiroteo o las motivaciones del atacante. Por aumento del nivel de actividad del volcán Popocatépetl en México, declaran alerta en varios estados del país. Debido a la reciente actividad del volcán de Popocatépetl, que se ubica entre los límites de los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, centro del país, y al cambio de la alerta volcánica, las autoridades del gobierno llevaron a cabo una supervisión de una ruta de evacuación del coloso. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, por lo que se recomienda a la población evitar las actividades al aire libre para reducir su exposición a la ceniza. En las últimas 24 horas se registraron 94 exhalaciones del volcán, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Las autoridades han decidido ampliar esta semana la suspensión de clases presenciales en 22 municipios, en los cuales se llevaron a cabo clases a distancia debido a la reciente actividad del coloso mexicano y la caída de ceniza. El gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciará mañana su candidatura a la presidencia para las elecciones del 2024. Lo hará en una conversación en directo con el magnate Elon Musk.
Ron DeSantis, el gobernador al frente de Florida desde 2018, año en el que llegó al poder gracias al apoyo del entonces presidente Donald Trump, se ha hecho su propio espacio en la derecha estadounidense con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto y la inmigración, que le ha brindado una enorme atención mediática. Ahora, DeSantis se perfila como el mayor rival de Trump para la investidura republicana y, de hecho, mañana anunciará su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2024 con una conversación con el propietario de Twitter, Elon Musk. El magnate confirmó que entrevistará a DeSantis para un gran anuncio que va a ser con preguntas y respuestas en tiempo real y sin ningún guión, mientras agregó que no planeaba respaldar a un candidato en este momento. El anuncio, que tendrá lugar en Twitter Spaces, será moderado por el empresario tecnológico David Sacks, un importante donante político y promotor de DeSantis. El gobierno británico remitió a la policía el caso del ex primer ministro Boris Johnson, conocido como el escándalo de las fiestas durante el COVID. El ex primer ministro británico Boris Johnson fue remitido a la policía por nuevas acusaciones de que infringió las normas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Según publica el diario The Times, Johnson podría haber recibido la visita de varios amigos en la mansión de Chequers durante el confinamiento. El reporte afirma que la oficina del gabinete responsable de supervisar el funcionamiento del Ejecutivo remitió el caso a 2 fuerzas policiales regionales, basándose en información descubierta mientras se preparaban las alegaciones para una investigación pública sobre la pandemia. Si el comité estipula que sí mintió deliberadamente, Johnson podría ser suspendido como parlamentario, lo que obligaría a celebrar elecciones especiales en su distrito al oeste de Londres. Rusia denunció una incursión en una zona fronteriza que fue reivindicada por un grupo llamado la Legión Libertad para Rusia. Está conformado por disidentes del Kremlin que combaten a favor de Ucrania y que en otras ocasiones afirmaron haber realizado acciones en la misma región. Combatientes provenientes de Ucrania habrían atacado varias localidades de la región fronteriza rusa de Belgorod con tiros de artillería y de drones que, según las autoridades rusas, obligaron a los habitantes a huir. El Kremlin también confirmó que aplastó con su fuerza aérea y artillería al grupo de saboteadores que perpetraron la incursión más grave en territorio ruso desde el inicio de la invasión, y la cual fue una respuesta a un bombardeo que dejó más de 70 muertos. La acción fue reivindicada por la Legión Libertad para Rusia, un grupo de disidentes al Kremlin que combaten del lado ucraniano y que en otras ocasiones ya han afirmado haber realizado acciones en la misma región. De momento, el presidente ruso Vladimir Putin no se ha pronunciado sobre la incursión. Un tribunal ruso prolongó por 3 meses la detención provisional impuesta al periodista estadounidense del diario The Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, arrestado en marzo por acusaciones de espionaje. El Kremlin afirma que Gershkovich fue detenido en flagrante delito sin difundir pruebas, ya que el caso fue catalogado como secreto. Por su lado, Estados Unidos renovó su llamado a Rusia para que libere al periodista después de que se extendiera su detención hasta el próximo 30 de agosto. Sigue la negociación por el tope de la deuda en Estados Unidos sin avances para llegar a un acuerdo. El Departamento de Estado, por su parte, presionó al Congreso. Advirtió que el país caerá en default en junio. El gobierno de Estados Unidos y los republicanos del Congreso continúan divididos sobre el aumento del límite de deuda del país, a pesar de los anuncios de Janet Yellen de que el 1 de junio es la fecha límite estricta. El presidente Joe Biden se reunió nuevamente con los principales legisladores y no lograron un acuerdo sobre el aumento del techo de deuda de $31,4 billones. Esto a menos de 10 días de que el país se vea obligado a declararse en default, es decir, un incumplimiento de pago de sus deudas. El Departamento del Tesoro estima que las reservas se agotarán el 1 de junio, momento en que la nación entraría automáticamente en una suspensión de pagos, la primera de toda su historia, lo que afectaría a los mercados internacionales. Si no se llega a un acuerdo para evitar que Norteamérica deje de pagar su deuda, el país podría caer en un caos económico, afectando a millones de estadounidenses, desde inversionistas hasta beneficiarios del Seguro Social. El Producto Interno Bruto del área de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, creció 0,4% en el primer trimestre de 2023.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a los 38 países más industrializados del mundo, presentó su reporte del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del año. Destacó que tuvo un crecimiento del 0,4% en el primer trimestre respecto al previo del 0,2% registrado en los 3 últimos meses de 2023. Entre los países de la OCDE, el que tuvo un mayor crecimiento en el primer trimestre fue Portugal con 1,6%, seguido de Colombia 1,4%, México con el 1,3% y Finlandia con el 1,1%. En el extremo opuesto, la producción de Irlanda cayó un 2,7%. Si bien la organización explicó que la producción en el conjunto del bloque en el primer trimestre de este año fue un 4,5%, superior a la del cuarto trimestre de 2019, Estados Unidos destaca como uno de los que más rápidamente y con más vigor se ha recuperado desde el coronavirus. Un nuevo informe reiteró que el uso excesivo de redes sociales puede generar cuadros de ansiedad y depresión en los menores de edad y que su desarrollo cerebral podría verse afectado debido a largas exposiciones a esas plataformas. El doctor Vivek Murthy, director de Salud Pública de Estados Unidos, pidió una acción inmediata por parte de las empresas tecnológicas y los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales. Según el experto, la larga exposición a estas plataformas pueden afectar el desarrollo cerebral de los menores y varios estudios apuntan a una relación entre el uso de las redes y problemas de ansiedad y depresión. En muchos casos, el problema se da por el acceso a contenido extremo, inapropiado o simplemente dañinos en momentos en los que las redes sociales no parecen haber logrado crear un espacio seguro para los menores. De hecho, el funcionario presentó un reporte en el que realiza una serie de recomendaciones tanto para los usuarios como para los padres y cuidadores, las cuales incluyen crear límites, tener cuidado con lo que se comparte, no mantener en secreto el acoso o el abuso, crear zonas libres de tecnología y modelar un comportamiento responsable. Más de 7 millones de niños necesitan ayuda alimentaria urgente en África, según las estimaciones de UNICEF. Los menores de Kenia, Etiopía y Somalia son especialmente vulnerables en este momento, cuando la región trata de recuperarse de la peor sequía que ha sufrido en 40 años, que ha dejado numerosas comunidades sin ganado, cultivos ni forma de vida en los últimos 3 años. Fue detenido el conductor que embistió las barreras de seguridad de la Casa Blanca con un camión de mudanzas de la empresa U-Haul. Sai Barshid Kandula, de 19 años, residente en Missouri, fue acusado de intentar matar o secuestrar al presidente, entre otros cargos. Una investigación preliminar reveló que el conductor podría haber chocado intencionalmente contra esas barreras. Las autoridades encontraron dentro del vehículo una bandera nazi. Trombie Free es un gigantesco robot aspirador que se encarga de barrer las calles sin necesidad de operarios. Uno de los puertos marítimos más concurridos de Estados Unidos está probando barredoras de calles eléctricas autónomas sin conductor para limpiar estacionamientos, almacenes y garajes. Se trata de Trombie, un robot silencioso y libre de emisiones que pretende dejar las calles limpias. Trombie Free tiene un tamaño de 3,53 metros de largo y 2,3 metros de ancho. No tiene la velocidad de un Tesla y llega más bien apenas a 10 kilómetros por hora y de hecho está limitado por el fabricante. El vehículo viene equipado con una batería que le permite una autonomía entre 8 horas y media y 17 horas, dependiendo de la intensidad de la actividad. Si se trata de un barrido de alta potencia y continuo, la autonomía se limita entre 4 y 8 horas. Este aparato se describe como la primera barredora de calles autónoma, eléctrica y totalmente motorizada del mundo, que consume solo el 15% de la energía y una fracción del agua de las máquinas de limpieza convencionales y no genera emisiones. Muy buenas noches. Por primera vez en la historia de Bogotá, nuestra capital está dirigida por 3 mujeres. Con la alcaldesa Claudia López en el gobierno, con la abogada Miriam López en la dirección de fiscalías y con la general Sandra Patricia Hernández en la dirección de la policía como jefa de seguridad.
La general Hernández es nuestra invitada de esta noche. General, gracias por aceptar esta invitación. Yami, un saludo especial y gracias por esta importante invitación y por ese preámbulo que acaba de hacer. Usted aspiraba a llegar a la dirección de la policía en Bogotá. Nos hemos preparado, Yamit, como todos los generales, en un entorno hombres y mujeres. Y creeríamos que en cualquier momento, cualquier general, en algún momento de la vida podría asumir este importante cargo. No pensé que fuera yo. Me llegó por sorpresa. ¿Qué significa para usted llegar a la dirección de la policía de Bogotá? Bueno, en este momento coyuntural, un gran reto, un compromiso con la ciudad, con el país. A nivel institucional, pues todos los ojos están puestos porque es una mujer la que va a comandar por primera vez una ciudad tan importante, además que es mi ciudad, donde nací, donde crecí y donde me formé como policía. ¿Cómo fue la idea? ¿Usted tiene familiares en la policía? Sí, yo tengo a mi esposo. Mi esposo fue teniente coronel, ahora hace parte de la reserva policial. ¿Teniente coronel de la policía? Teniente coronel de la policía. ¿Y cuando él estaba activo ya se retiró? Ya. Él se retiró hace 10 años. ¿Y usted lo conoció como qué? Yo lo conocí en la Escuela General Santander, pero es chistoso porque entramos los dos, nunca nos vimos en la escuela durante los 3 años de formación y nos encontramos fue en Medellín, que fue mi primer unidad en el año 93. ¿Y él qué hacía? Él llegó a trabajar, yo era la comandante de Policía de Menores y él llegó a Medellín a trabajar en la vigilancia. ¿Comandante de qué? De la Policía de Menores en Medellín. ¿De menores? En el año 93. ¿Y él? Y él llegó trasladado de hacer curso para teniente efectivo. Llegó casualmente de Bogotá, él trabajó en la estación de Kennedy y llegó trasladado a Medellín y allá nos encontramos. ¿Y usted qué rango tenía? Era subteniente y él era teniente efectivo. Ah, ¿tenía mando sobre usted? Él me llevaba 2 años de antigüedad, o me llevaba. Y usted tenía que obedecerle tanto como novio como militar. Claro que sí, él era mi superior y la obediencia ante todo, el respeto como superior mío en esa época. Pero cuando usted lo conoció, usted ya había decidido ser policía. Claro que sí, yo tomé esa decisión a mis 18 años. 18. 18 años tenía cuando ingresé en Bogotá, me formé durante mis 3 años y mi primera unidad fue en Medellín como comandante de la Policía de Menores. ¿Y por qué decidió ser policía? Bueno, tal vez la inspiración de la misma familia, tenía 2 primos hermanos también policías y el querer también como tener una oportunidad de servir. Tal vez esa vocación que ya llevaba al interior de hacer algo diferencial, la misma vocacional del grado 11º, en el que pude también prestar mi servicio en un colegio, en un hospital casualmente del sur de Bogotá, y la interacción primera fue con los niños. Me conmovió, me llamó mucho la atención y tal vez fue parte de la inspiración el querer hacer algo por los demás y entré a la policía con esa vocación intacta hasta hoy después de 30 años. Pero digo, ¿qué la condujo a entrar a la policía? Una, la oportunidad que tenía de hacer algo diferente, la oportunidad que no tendría seguramente en un hogar humilde, de tener una carrera profesional. ¿Su papi qué hacía? Mi papá trabajaba en Telecom. ¿En Telecom? Sí, en la antigua Telecom. Sí. Mi papá trabajó para mantener un hogar con 5 hijos. Tengo 4 hermanos, un hogar católico, formado en valores, principios, y tal vez eso me motivó a querer ayudar también y abrirme camino por mi propia cuenta. ¿Son cuántos hermanos y cuántas hermanas? 3 hombres y 2 mujeres con mi hermanita menor. Yo soy la del medio. ¿Ninguno en la policía? Ninguno en la policía, ninguno en ninguna fuerza. Solo yo. ¿Usted es la única? La única. ¿Y su mami qué hace? Mi mami es ama de casa y ha sido como esa inspiración y la que me ha ayudado para poder llegar hasta donde estoy. ¿Y usted le comentó algún día a su padre que quería ser policía? Claro que sí, no estuve de acuerdo. Claro que iba a estar de acuerdo. Era la consentida pues claro. En la casa, pues prácticamente fui siempre y el riesgo, como además, ¿no? La mano derecha de mi mamá como mujer. Ya me hacía conocer en la casa como la líder, como
la que le ayudaba en los quehaceres, hablaba siempre duro, tenía autoridad. Y tal vez algo mi mamá vio, pero mi papá no quiso soltarme y que asumiera una carrera que para la época era más de hombres que para mujeres. Sí. Entonces no me apoyó en su momento. ¿Y entonces? Me inscribí a escondidas. No puede ser. Yo trabajaba como promotora de ventas, Pero ya tenía ciertos ahorros, estaba estudiando inglés y no, pues ya tenía parte de... ¿En dónde vivían? Yo vivía en el barrio Puente Aranda, Aquí en de Bogotá. Y con tu papá y tu mamá, claro. Con ellos dos tenía mi hogar a mis 18 años, trabajaba, tenía mis ahorros y simplemente fui y compré la carpeta en la General Santander. ¿Y en qué trabajabas? Yo trabajaba como promotora de ventas en una entidad del comercio. Ya llevaba 2 años trabajando muy juiciosa y estudiaba paralelamente inglés y tuve la oportunidad, tal vez inspirada por esos primos, el querer ser policía, el querer conocer un poco la institución. No la conocía, simplemente la referenciaba y así fue como compré mi carpeta y posteriormente ya mi papá decidió apoyarme. ¿Qué quiere decir compré mi tarjeta, mi carpeta? Compré la carpeta para hacer la inscripción, para hacer el proceso y poder superar pues el saber que entre tantos que se podían presentar pues podía tener la opción de ser oficial de la policía. Si pasaba exámenes. Si pasaba mis exámenes, yo presenté exámenes psicotécnicos, pruebas físicas y pues las superé todas y aquí estoy. Y los pasó con buena nota. Los pasé con buena nota, siempre me he caracterizado por ser muy disciplinada, de un hogar conservador y pues siempre forjando como ese futuro muy bien organizado y disciplinada ante todo, responsable. Entonces, digamos, el contacto que hubo en su familia es por parte de su tía. Así es, la hermana de mi mamá Sí. ya tenía sus 2 hijos en la Policía Nacional, pero faltaba una mujer y querían como imprimir ese sello diferencial de tener también una mujer policía. Y pues Pero ustedes, sería yo. sí, por eso. Pero en su familia nadie quería. En mi familia, en mi núcleo primario, no, ninguno le llamó la atención, son profesionales, cada uno en su área, pero la única como que rompió ese esquema de querer hacer algo diferente y que realmente me llamaba la atención y es esa vocación de ayudar y hacer algo, fui yo. Por eso quise salir de mi casa a los 18 años, hacer mi carrera de policía y soñar y forjar ese futuro como lo he hecho hasta hoy. ¿Qué quiere decir soñar? Soñar es en una institución de hombres difícil, el tema de relacionamiento entre los mismos compañeros, culturas de todo el país, no es fácil. Éramos 283. De 283, solamente 30 éramos mujeres en la época. Y después de las 30, siempre lograr 3 años, ser reconocida o sobresalir en un grupo. El régimen institucional en la época era bastante riguroso, entonces no fue fácil. Sin embargo, encajé y creo que hice las cosas con cariño, con devoción, con disciplina, con responsabilidad. Y en una sociedad machista como la nuestra, pues yo creo que la policía pues no se escapa de eso. Así es, no fue fácil al principio además porque entramos muy jóvenes, Sí. Estamos aprendiendo todavía de la vida, madurando, pero también es una relación importante poder aprender de los hombres, Pero- forjar ese carácter y también ser competitiva y saber que podemos integrarnos. Pero aprender de los hombres, ¿qué? Bueno, en ese sentido es, uno aprende de ellos a ser fuerte, a forjar un carácter. A veces siempre se nos señala por ser el sexo débil, pero esa debilidad no se sujeta solamente a la parte física, sino a veces la parte mental, pero también es complementar. La parte que pronto nos faltaba a nosotras en extrañar esa familia, en la parte emocional, la suplían ellos, porque siempre fueron muy solidarios con nosotras, en querer ayudar. Inclusive cuando salíamos a correr y siempre en desventaja por fuerza, a correr a hacer ejercicio físico,
siempre éramos las últimas, pero ellos nos ayudaban. Ellos nos cogían de la mano y nos ayudaban a dar las vueltas cuando nos cansábamos o a veces nos esperaban para ir a la par. Pero siempre hay esa solidaridad y uno aprende a entender que no es una simple competencia, sino es apoyo. ¿Y entre sus compañeros hubo novio? No, mire que yo siempre fui como muy reacia y tal vez muy enfocada a estudiar. Si yo quise entrar a la policía y tuve esa oportunidad, no la iba a desperdiciar. ¿Pero cómo así? Y el enfoque era estudiar, no daba tiempo. El tiempo era estudiar, era la parte física. Ser policía en la época no era fácil por la preparación física, madrugar mucho, trasnochar. Tenía que cumplir con mi parte académica, entonces mi foco era más estudiar y no fallarle a mis papás. Pero tuvo quien la molestara, pues. Claro que sí, no faltan los pretendientes, siempre están alrededor, pero quedan una bonita amistad y bonito recuerdo, pero no fue fácil conquistarme, por lo menos en la escuela. ¿Y cómo continuó su vida? Bueno, después de la escuela salgo yo a Medellín, allí recibo la Policía de Menores, un reto bastante importante y complejo, una época difícil, la época del narcotráfico, en la época de Pablo Escobar, amenaza hacia los policías porque se pagaba en la época para ultimar policías y uno con la edad y la juventud y la falta de experiencia pues siente miedo. Sin embargo, superamos esa etapa difícil de la vida, se aprende, tomar decisiones, rodearse. Teníamos también oficiales superiores que nos cuidaban, que nos alentaban todo el tiempo, la familia. 2 años de experiencia gratificante y allí es donde conozco a mi esposo y pues a temprana edad soy mamá. Yo fui mamá desde subteniente. No puede ser. Entonces, esa responsabilidad suma también en adquirir una madurez temprana. En asumir una responsabilidad adicional. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 3 hijos ya adultos. ¿Qué son? La mayor ya es médica. ¿Médica? Mi hijo ya es médica, 26 años. Ella ya lleva 2 años desempeñándose como médica, trabaja en Bogotá. Muy jovencito. Empezamos jóvenes en la policía. Y ya con una niña de 21 años médica. Doble carrera y una responsabilidad grande que... Y entonces una médica, ¿y luego? Sigue mi hijo que ya está a puertas de graduarse. Él está haciendo... policía, no es policía, es un estudiante joven como cualquiera, soñador. ¿Qué estudia? Está estudiando Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. ¿Y el pequeño? Y la menor que tiene 21 años está estudiando Ingeniería Industrial, ya está en 7º semestre, pero ha sido mi inspiración y realmente por ellos es que estoy aquí siendo como ese ejemplo de superación, de esfuerzo, de sacrificio. ¿Y usted es brava? Soy estricta. Y como esposa y como mamá, pues si trasladamos esto a la Policía Nacional, pues tiene que haber exigencia, pero también internamente una persona comprensiva. El ser mamá y ser esposa hace que siempre me ponga en el lugar de los demás y que sin dejar de ser estricta, pues también enseñe con amor y con cariño y con ejemplo. ¿Qué quiere decir, general, ser estricta? General Hernández, director de la Policía Metropolitana. ¿Qué es ser estricta? Bueno, ser estricta va amarrado a la disciplina y es cumplir. Cumplir con... No, pero en la casa, digo. En la casa, dentro y fuera de la institución. Cuando a mí me dicen, ¿usted es estricta o es brava? Sí. Y yo digo, soy estricta. Y estricta es que hay que cumplir. Hay que cumplir con un horario, hay que cumplir desde la casa con tender una cama, hay que cumplir con compromisos académicos, hay que cumplir con compromisos laborales, hay que cumplir con ser responsable. ¿Sus hijos viven con usted? Mis hijos viven conmigo todavía. ¿Los 3? Los 3. ¿Bajo esa disciplina? Bajo la disciplina que en la casa se cumplen reglas. ¿El mayor es el mayor o la mayor? La mayor es la médica. Y le tienen obviamente... Ella presta turnos y ya está entendiendo que le toca también trasnochar y que también se estresa, que también tiene que cumplir y ellos ya... Yo creo que los he formado en ese ejemplo y el ejemplo es el que arrastra. Y obviamente le tienen absoluto respeto. Me tienen mucho respeto y saben cuándo estoy brava y saben cuándo llego muy
calmada y como una buena mamá, pues también a escucharlos y apoyarlos. ¿Y usted tiene momentos en que a veces llega brava y a veces? Dependiendo de los días que tengo, pero trato de manejarlo ya con la experiencia y la madurez que tengo, pues uno no carga los problemas a la casa. ¿Qué la pone a usted de mal genio? A ver, ¿qué me pone de mal genio? La gente deshonesta. Me pone de mal genio el no cumplir lo que uno se propone y no ser ejemplar. Ser ejemplar es todo, es ser responsable, es ser puntual, es prepararse. ¿Qué le gusta a usted? El deporte, ser mamá. ¿Qué deporte hace? Yo corro. Trato ¿Qué de mantenerme. ¿Qué le envidia a usted a un hombre? No, mire que más que envidiarles complemento, admiro al hombre en muchas cosas, pero en mi caso ha sido complemento porque tengo un esposo, tengo un hijo, entonces no, admiro su inteligencia, pero también la capacidad de adaptarse. ¿Adaptarse a? Adaptarse a... ¿A quién manda en casa? A quién manda en casa, adaptarse a labores domésticas, adaptarse cuando entiende que el comportamiento de nosotras las mujeres a veces es... Su esposo cocina y... Me ayuda de vez en cuando, no es muy buen cocinero, pero es solidario conmigo. ¿Pero usted cocina? Yo cocino, soy ama de casa. ¿Pero y con qué tiempo? El poco tiempo que tengo, soy ama de casa y trato de sacar... ¿Hace comida y cena? No, normalmente puedo hacer una cena o no, en el caso del almuerzo ya no me queda tiempo. ¿Y cocina bien? Cocino muy bien. Deme un plato. Yo aprendo fácil. fácil. Un plato que cocina. A ver, le aprendí a mi mamá a preparar frijoles. Los frijoles de mi mamá son los mejores, para mí los mejores de Colombia. Los frijoles de mi mamá son especiales y aprendí la receta de ella. Como decía Medellín. Y como he trabajado en el eje cafetero también, pero lo sé preparar muy bien. ¿Usted regaña a su esposo? No regaño, pero sí tengo mi carácter, soy seria. Y él ya sabe cuando llego de mal genio y cuando estoy dispuesta o indispuesta, me entiende. ¿Qué no le gusta de él? ¿Qué le pone, como dice usted? Mi esposo es machista. No me gusta que sea machista. ¿Es machista? Sí, porque tiene su genética de Santander. Entonces, a veces se deja ver de manera impositiva, siendo muy solidario, siendo muy buen esposo, pero... Pero cuando él es impositivo, es como si fuera superior suyo. No, nosotros tenemos un buen nivel de comunicación, Yamit, gracias a Dios. 25 años de matrimonio es toda una construcción de lograr entendernos y más que querer cambiar el uno al otro es complementarnos. Y él es una persona brillante, lo fue dentro de la institución y ahora como escritor, porque ha sido su gran pasión, es escritor de memoria histórica. Él se retiró de la institución y se ha dedicado a escribir en memoria de las víctimas de la institución de la Policía Nacional. Entonces ha sido un trabajo más de investigación, más de recordar y de plasmarlos para conocer esa historia y no repetirla. Si usted encuentra en la calle a dos señores peleando, abofeteándose, ¿qué hace? La primera intervención que haría sería mediar, separar y dialogar. El diálogo es importante y es que genera ese conflicto, alguna diferencia, algún tipo de empatía, pero siempre es ese primer acercamiento cercano, generando esa confianza. Para usted, como comandante primera de la Policía Metropolitana, ¿cuál es su mayor desafío? Bueno, mi mayor desafío es velar por la seguridad y convivencia de los ciudadanos capitalinos. Sabemos que no es una tarea fácil, es un reto, es de todos, pero sí es el clamor del ciudadano y es venir trabajando como lo ha venido haciendo el comandante saliente, de una manera muy articulada. De una manera muy articulada con la sociedad, con la participación de las entidades en general, el apoyo de las autoridades es vital. Usted tiene claro que el mayor problema que tiene Bogotá hoy es el de la inseguridad. Así es.
Se requiere focalizar, hacer mayor presencia en aquellos sitios más críticos. Nosotros... ¿Qué son cuáles? Nosotros tenemos ya priorizados 42 puntos, 6 localidades. El lanzamiento que se hizo de este grupo élite, esperamos nosotros poder tener una actuación inmediata y poder dar resultados de tipo operacional, apoyados también con inteligencia, y creería que los resultados se tendrán que dar en el corto y en el mediano plazo. ¿Cuáles son las 6 localidades más con mayor problema de seguridad que tiene Bogotá? Sin descuidar las 19 localidades, estos esfuerzos se van a focalizar especialmente en Chapinero, en Engativá. Chapinero Alto, ¿no? Sí, señor. En Engativá, en Usaquén, en Kennedy, en Ciudad Bolívar. Creeríamos que Bosa, indudablemente, pero no quiere decir que no atendamos ningún tipo de clamor o requerimiento. Haremos el trabajo con la policía de vigilancia, con la policía de vecindario, pero hay que focalizar especialmente donde más se presentan algunos de estos delitos ya mencionados, como el hurto. ¿Cuántos policías tiene Bogotá? Bogotá tiene un número aproximado de 17.000 policías. Pero hacen falta más policías. Siempre harán falta, Yamit. Aquí la pregunta no es si se requieren más policía, porque son 17.000 policías, sino es cómo logramos articular la comunidad, cómo logramos articular estas juntas de acción, cómo logramos articular la empresa privada, la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. La seguridad es de todos. Por ende, tendremos nosotros que responder a esas necesidades de seguridad con este componente que se ha dispuesto para Bogotá, apoyados también en tecnología. ¿Usted diría que, con lo que conoce de Bogotá, cuál es la mayor necesidad que tiene Bogotá en materia de seguridad? Combatir el hurto callejero, generar más acompañamiento para el tema de violencia intrafamiliar, el tema de mujer, casos de feminicidio, generar mayores campañas, mayor actuación en investigación judicial, generar estos protocolos de actuación, apoyarnos mucho en la Secretaría de la Mujer, estas entidades como Bienestar Familiar, las comisarías. Pienso que aquí hay un trabajo importante por hacer. ¿A usted no dio, no miedo, sino un poco de temor asumir semejante cargo? No, pienso que es un reto, más que el miedo, porque nos hemos preparado. Llevamos más de 30 años desempeñando esta labor de ser policía en diferentes unidades, preparándonos en ser también anticipativos, ser prospectivos. Quiere decir pues que asumimos este gran reto con responsabilidad y rodeada de nuestra institución, de nuestro director. ¿Quiere que el país y Bogotá en general la recuerde como la general que hizo las cosas bien? La mujer que hizo partícipe a toda la ciudadanía que el cambio es de todos. El cambio no lo hace una sola persona. El cambio lo hacemos todos. Bogotá somos todos. General Hernández, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y cuenta para el éxito de su gestión con el apoyo nuestro cuando lo necesite. Yamit, muy amable por este espacio, agradecerle y pues agradecer el espacio para poder expresar, darme a conocer, pero más que sea la General Sandra de la Policía Nacional y el gran compromiso que tenemos de ciudad. Muy amable. General Sandra Patricia Hernández, nueva directora de la Policía Metropolitana en Bogotá. General, muy amable. A usted muy amable, Yamil. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Aprobada en primer debate reforma a la salud. Se extingue en EPS.
Niegan propuesta de fondos. Cuenta territoriales. Conservadores no apoyan reforma laboral y liberales trazan líneas rojas. Expresidente Uribe sigue bajo investigación. Juez rechaza solicitud de la Fiscalía de cerrar ese proceso. Sin gas todo el suroccidente del país por avería técnica. Reparar el daño demorará 9 días. Dictan medidas de contingencia. Disidencias reconocen asesinato de menores indígenas. Alcaldesa Claudia López arremete contra presidente Petro. Llevamos 9 meses de decisiones erráticas, dice. Se reduce la pobreza social en el país, revela el DANE. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en su totalidad en primer debate el proyecto de reforma a la salud. La iniciativa contempla la extinción de las EPS. 14 nuevos artículos fueron agregados. Con el apoyo de la mayoría de los congresistas de la Comisión Séptima fue aprobada en primer debate la reforma a la salud. Un nuevo modelo que por supuesto tiene como prenda fundamental la prevención de la salud, la promoción y la atención primaria. Entonces aquí lo que estamos buscando muy especialmente es poder llegar a todos los rincones del país. ¿Cuántas veces decretaron la muerte de esta reforma? Y hoy decimos, el muerto que vos mataste goza de cabal salud. Se mantiene en firme la eliminación de las EPS para que nazca una nueva figura llamada gestoras de salud y vida. Entramos en una etapa de transición que le debe garantizar a todos los ciudadanos la prestación del servicio de salud. Creemos que las EPS van a continuar prestando un servicio bien importante, pero entendido de que ya algunos temas puntuales como el pago ya no lo van a hacer ellos, va a sufrir esa modificación, se les va a pagar por la administración. Lo que uno ve es que sigue siendo un texto inconexo, un texto con unos problemas de fondo bastante complicados, donde, insistimos, se acaba con el sistema de aseguramiento de salud en el país y tratan de sustituirlo por un costoso e ineficiente monopolio estatal. Del proyecto fueron eliminados 9 artículos, entre esos los fondos cuenta territoriales de la ADRES y algunas facultades al presidente de la República. En la discusión también se incluyeron 13 nuevos artículos. Va mucho el proyecto de Carolina Corcho presentado en febrero al que sale hoy de la Comisión Séptima. No es el proyecto perfecto. Se eliminaron los fondos regionales de ADRES que también nos generaban una enorme preocupación y quedan claridades sobre lo que es el tema del giro directo, del movimiento de los recursos, del pago del 80% hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud. También se aclararon algunas de las funciones de la ADRES. El articulado pasa a debate a plenaria de Cámara de Representantes. El Partido Conservador anunció que votará en contra de la reforma laboral. Consideran que va a generar desempleo y que afectará a la pequeña y mediana empresa. El presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda, anunció la decisión de los senadores y representantes de su partido. La bancada, por decisión unánime, ha tomado la determinación de no acompañar el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno nacional. Los conservadores se apoyaron en un informe técnico del Banco de la República. Como está redactado, lo que está es desestimulando el empleo. Tan desestimula el empleo que el Banco de la República ha expresado, y allí vimos el video, lo repasamos, que se perderían 450.000 empleos porque se incrementan los costos laborales. El Partido Conservador no está de acuerdo con la propuesta de formalización laboral plena de los trabajadores de plataformas, ni con la llamada tercerización de solidaridad con las personas que contraten para oficios en la casa. Y desde el Partido Liberal fijaron una serie de líneas rojas sobre la reforma laboral. La primera línea roja del Partido Liberal tiene que ver con la jornada nocturna. Están de acuerdo en que la jornada nocturna inicia a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche como hoy está previsto. Sin embargo, dicen que se requiere una transición, es decir, que desde el 2024 la jornada empiece a las 8 de la noche y en caso de que la tasa de desempleo en el país sea menor al 9%, se podrá establecer desde las 6 de la tarde.
La segunda línea roja del Partido Liberal tiene que ver con el recargo dominical. Dicen que se debe modificar de manera progresiva el recargo dominical y festivo. Sin embargo, no están de acuerdo en que pase a un 100% como plantea la reforma. Plantean que el recargo dominical aumente al 85%. Cabe recordar que hoy en día se paga un 75% extra del salario en el recargo dominical. Sobre la jornada laboral, el Partido Liberal señala que debe pasar de 48 a 42 horas. Aquí el propósito debe ser aumentar el número de empleos, que sea en buenas condiciones, que sea bien remunerado de largo plazo y disminuir informalidad. Para el Partido Liberal, además, es clave que las plataformas digitales tengan contratos independientes para los repartidores y que se restrinjan sectores en temas de huelgas como el de servicios públicos, domiciliarios, establecimientos de salud, entre otros. La juez 41 de conocimiento de Bogotá negó una petición de la Fiscalía para cerrar el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno de testigos. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe inició en la Corte Suprema, que lo señaló de intentar que los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez cambiaran una declaración que lo mencionaba. El ofrecimiento lo habría hecho el abogado Diego Cadena, quien habría ofrecido beneficios judiciales como contraprestación. A diferencia de la Corte, para la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a Uribe con este capítulo. Sin embargo, el ente investigador que pedía cerrar el caso sufrió un nuevo revés, pues la juez del proceso considera que no se puede precluir el caso. La Fiscalía General de la Nación acusó y adelanta en juicio investigación en contra del doctor Diego Cadena Ramírez, precisamente por este hecho jurídicamente relevante. Así las cosas, algo no puede ser y no ser para el ente instructor. Así las cosas, la Fiscalía tendrá que seguir investigando a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno y eventualmente podría ser llevado a juicio. Que contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. En su exposición, la juez dijo además que las pruebas del proceso son legales y que no hubo ninguna irregularidad en la investigación de la Corte Suprema. Congresistas del Centro Democrático reconocieron que la decisión de la juez de que continúe la investigación al presidente Álvaro Uribe es un golpe para su partido. Dos senadores del Centro Democrático y amigos del expresidente Uribe admiten que se trata de un duro golpe para su partido. Este ha sido un proceso muy complejo para nosotros. Igual vamos a seguir en la batalla para que se haga justicia. Nosotros sabemos y confiamos en la inocencia completa del expresidente Álvaro Uribe. Muy duro, es una realidad. Para nosotros es un golpe muy fuerte porque hoy esperábamos una respuesta de la justicia colombiana hacia nuestro jefe natural. Por su parte, Iván Cepeda, desde La Habana, donde participa en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, dijo que espera que esta decisión contribuya con la verdad y la reconciliación. Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia, por supuesto, y a la reconciliación entre los colombianos. Es grave la crisis que se vive en la región del Eje Cafetero por la falta del servicio de gas. Después de la determinación de la empresa TGI de cerrar el paso de suministro de gas hacia el suroccidente del país, debido al calentamiento de sus tubos en el sector de Cerro Bravo, la mayoría de usuarios de este combustible en el Eje Cafetero ya no cuentan con el servicio. Que de los 32 municipios que nosotros tenemos atendidos en los 3 departamentos, 19 de ellos ya tengan restricciones. Mientras tanto, las filas son interminables para quienes buscan abastecerse de gas propano, que ya tienen aprietos a todos, incluidos los restaurantes. Largas filas de habitantes queriendo acceder a cilindros de gas e incluso a fogones eléctricos son el panorama en el Quindío tras la incertidumbre por el desabastecimiento de gas natural que desde hoy se presenta en todo el departamento. Entramos en contingencia realmente muy grave porque ya desde anteayer estamos buscando pipas de gas, ya no se consiguen. Este desabastecimiento, que deja gran afectación social, se suma al impacto negativo que en términos económicos en el Quindío ya asciende a más de $500 millones. Desde las primeras horas de la mañana se vieron largas filas en almacenes y establecimientos de venta de electrodomésticos, también en aquellas distribuidoras de elementos para estufas de gas con cilindro y de partes para las mismas. Son más de 286.000 usuarios en Risaralda que hoy están buscando cómo enfrentar las dificultades generadas por la falta de gas domiciliario. El sector de la gastronomía, como restaurantes y cafés, los más afectados.
Pues en el Valle del Cauca el corte del servicio de gas ha generado ya millonarias pérdidas. Después de que en los últimos días la transportadora de gas internacional tomara la decisión de suspender el servicio de gas natural en el suroccidente colombiano, el Valle del Cauca se ha declarado en alerta naranja por desabastecimiento de este servicio, que afecta a 1,3 millones de usuarios de más de 40 municipios del departamento que ya se enfrentan a esta realidad. Los sectores comercial, industrial, residencial y vehicular son los más afectados. Nos tienen perjudicado con eso porque estoy tanqueando con 30.000. Y ahora me toca echar 60. Desde Gases de Occidente se hizo un llamado al gobierno nacional y a la empresa transportadora de gas internacional para que se tomen las medidas necesarias para restablecer el servicio lo más pronto posible en esta región del país. En un comunicado conocido por Noticentro 1 CMI, las disidencias de Iván Mordisco reconocen su responsabilidad en el cruel asesinato de 3 menores de edad pertenecientes al pueblo Muruy. Antes de romperse el cese, el autodenominado Estado Mayor Central había entregado al gobierno un comunicado en el que aceptaban su responsabilidad en el crimen de los menores indígenas y aseguraban que no eran 4 sino 3 los niños asesinados por la estructura Carolina Ramírez. Frente a los hechos ocurridos en Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los 3 jóvenes. No fueron 4. Que fueron ajusticiados quienes tienen la edad que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes, que en nuestro caso es de manera voluntaria. Dicen las disidencias. Asumiremos nuestra responsabilidad reconociendo los errores cometidos y asumiendo compromisos claros para la reparación con las comunidades. Según el comunicado, las disidencias denuncian la existencia de un plan que busca romper el proceso de paz que se adelanta con ellos. La intención de las oligarquías no es solo romper los diálogos de paz, sino también desestabilizar el país en busca de un derrocamiento gubernamental. Y al reconocer las dificultades por las que atraviesan varios de los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, el comisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo que el gobierno Petro insistirá en sus esfuerzos por lograr la paz. Para un grupo armado decirles que... Explicó el comisionado de paz Danilo Rueda que conseguir la paz es una tarea difícil y que por eso el gobierno del presidente Gustavo Petro persiste en ella para que no haya más muertos en Colombia. Dice que el gobierno no es blando con ningún grupo armado y tampoco con las disidencias de las FARC que asesinaron a 4 menores indígenas en el departamento del Putumayo. ¿Les parece para un grupo armado decirles que la comisión de un crimen de guerra es repudiable, que eso es ser blando? ¿Les parece que decirles que cometen extorsiones, que cometen una serie de situaciones que han generado un clima contra la paz es ser benévolo? Reitera que el cese al fuego sí ha traído hechos positivos, por ejemplo, menos miembros de la fuerza pública muertos o heridos y menos líderes sociales asesinados. La Paz Total fue blanco de duras críticas por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mandataria aseguró que el presidente Gustavo Petro lleva 9 meses tomando decisiones erráticas que están cobrando vidas. La alcaldesa Claudia López lanzó duras críticas contra la política de Paz Total. A juicio de la mandataria, los grupos armados están tomando ventaja aprovechando la mano blanda del gobierno. Llevamos 9 meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales que no ven las ofertas de diálogo y paz total ni de suspensión de actividades de nuestra fuerza pública como un acto generoso del Estado, sino que actúan de manera oportunista. Llegó la hora de corregir y llegó la hora de enmendar. López fue más allá. Aseguró que las disidencias de las FARC están tan fortalecidas que hasta jóvenes han reclutado en Bogotá. A jóvenes de la llamada primera línea. Eso está verificado, está en este momento siendo investigado y es una de mis solicitudes a la Fiscalía General de la Nación. Y también cuestionó al Ministerio de Justicia. Quiero hacerle un llamado nuevamente a este gobierno para que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores. Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es hacinar deliberadamente las URIs y las estaciones de policía. La alcaldesa entregó las declaraciones en medio del lanzamiento del Comando Élite para combatir el multicrimen. La procuradora Margarita Cabello aseguró que la declaratoria de emergencia nacional por violencia de género es insuficiente para combatir los feminicidios. Avalamos que se haya declarado la emergencia
dentro de ese plan de desarrollo de los problemas de violencia de género. Pero hasta ahí no es suficiente. Necesitamos recursos. La procuradora convocó a una mesa de trabajo para abordar acciones para contrarrestar la crisis por los 113 feminicidios que han ocurrido este año en el país. Se han conocido 113 casos, de manera de que ya está desbordada esta situación que ya se convirtió en una situación de salud pública. Cabello asegura que la articulación entre autoridades para combatir feminicidios ha sido pobre. Y esa articulación no se está dando con la profundidad debida. La Fiscalía reportó 23.000 casos de violencia contra la mujer en lo que va del año. Y uno de los temas es la violencia intrafamiliar como un antecedente del feminicidio. Las parejas que son violentas dentro del núcleo familiar son las primeras que deberían de tener una atención. Un despliegue militar en 4 departamentos para combatir ofensivamente a las disidencias de las FARC, anunció el ministro de Defensa Iván Velázquez. Los acuerdos y mecanismos para un cese al fuego bilateral. El gobierno nacional descartó el estado de excepción tras el rompimiento del cese del fuego con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Se anunció el envío de tropas a Guaviare, Putumayo, Caquetá y El Meta. Las acciones ofensivas que pueden retomar entonces en virtud de esa suspensión del cese. Hay una evaluación respecto de la presencia de fuerzas militares en estos 4 departamentos, las ubicaciones en las que podría encontrarse el Estado Mayor Central. Ir a la ofensiva contra aquellas expresiones de la criminalidad. Ayer mismo ajustamos las capacidades de la policía. Aquel delincuente o criminal que quiera arrinconar o que quiera generar condiciones de inseguridad en cualquier parte de Colombia, allá estaremos. No hay ninguna concesión, hay contundencia en las actuaciones. Desde el 1 de enero, las disidencias de Iván Mordisco habrían incumplido con el cese con más de 100 actos violentos. Los obispos de Colombia expresaron su rechazo por el asesinato de los 4 menores de edad en el Putumayo. Le pidieron al Estado que proteja niños, niñas y jóvenes, porque en concepto del episcopado defender la vida es alcanzar la paz. Y usarlos para la guerra. El episcopado colombiano divulgó este mensaje leído por el director de comunicaciones, padre Martín Sepúlveda, en el que invita al país a reflexionar y actuar con decisión para lograr definitivamente la anhelada paz. Desde el Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, llaman una vez más al respeto por la vida de todos los seres humanos. Nada justifica el asesinato de ninguna persona. La muerte no puede ser un instrumento que se use para lograr los mezquinos intereses particulares. El comunicado del episcopado valora y agradece a la comunidad internacional el apoyo para la paz y la reconciliación nacional. Entró a operar en Bogotá el grupo élite conformado por fuerzas especiales de la policía para combatir los delitos de alto impacto. Desde hoy empezó a operar un comando élite para combatir el multicrimen en Bogotá. Hoy entonces 175 hombres y mujeres, señora alcaldesa, se hacen presentes con sus capacidades, con su tecnología para fortalecer la seguridad. Anunció también más tecnología para la capital. Lanzamos una tecnología moderna, un nuevo sistema biométrico, señora alcaldesa, para identificar personas en operaciones y actividades de control que se llevarán a cabo en el sistema masivo de transportes, en los parques. El comando élite tiene como misión reducir los homicidios. La nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Sandra Hernández, anunció una ofensiva en toda la ciudad ante los múltiples casos de homicidios, feminicidios y hurtos. Combatir a al menos 20 bandas multicrimen es uno de los principales retos que tiene la nueva comandante de la Policía de Bogotá. Vamos a ser ofensivos totalmente, vamos a trabajar mucho con inteligencia, con investigación criminal, con la Fiscalía General de la Nación. Sé que ya se tienen unas iniciativas estratégicas importantes. La inseguridad que muchos denuncian tiene que cambiar, dice la general. Sostener la seguridad y convivencia. Evitar los hurtos, lo que más aqueja al ciudadano, apoyar más a la mujer en el tema de violencia intrafamiliar. Más mujeres en el poder de la Policía de Bogotá también anunció.
Fuertes disturbios hubo en inmediaciones de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Personas encapuchadas se enfrentaron por más de 3 horas con la fuerza pública con el argumento de las malas condiciones en las que está la infraestructura de la universidad. La carrera 11 y la calle 74 fueron cerradas, lo que colapsó la movilidad en esa zona del norte de Bogotá. 14 horas cerrada completa la troncal de Oriente que comunica la región Caribe con el interior del país. La protesta la adelantan los habitantes del corregimiento Santa Rosa del Sur del municipio de Fundación en Magdalena. Piden soluciones para el plan de alimentación en los planteles educativos, soluciones de energía y pavimentación en la región. Cientos de conductores que transitaban por la zona permanecen atrapados en el bloqueo. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a la audiencia en la que se legalizó el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y el exdirector del INVIAS, Gabriel García Arizabaleta, por el caso Odebrecht. En la diligencia, la Fiscalía dijo que Óscar Iván Zuluaga conocía sobre el ingreso de dinero de la multinacional a su campaña presidencial. Esta es la audiencia reservada en la que un juez le concedió inmunidad a cambio de ser testigo al exdirector del INVIAS, Gabriel García Arizabaleta. En la diligencia, el propio fiscal del caso hizo señalamientos directos contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht. Es el testimonio del aspirante, el medio de prueba con el que el acusador demostrará que el señor Zuluaga era plenamente conocedor acerca de la compañía Odebrecht, pagó al publicista brasilero que contrató la campaña. García le dijo a la Fiscalía que tiene pruebas que vinculan a la campaña de Zuluaga con una posible falsificación de documentos relacionados con gastos electorales. Que podían demostrar el ingreso de dineros a la campaña de la presidencia de la República del señor Óscar Iván Zuluaga. El exdirector del INVIAS tendrá que declarar en contra de Zuluaga para mantener sus beneficios jurídicos. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras respondió a las declaraciones en las que el presidente Petro dijo que era un depredador laboral. De acuerdo con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el presidente Gustavo Petro lo gradúa de opositor. Vargas le dijo al presidente Gustavo Petro que es él quien lleva toda su vida ejerciendo la oposición a todos los gobiernos. Interpretamos a millones de colombianos que tienen las mismas preocupaciones, los mismos temores, que creen que las cosas no van por buen camino. No acudo a vías de hecho, no activo primeras líneas, no promuevo paros, no cierro vías. Vargas insistió en que este es el peor momento para aprobar la reforma laboral y señaló que miles de trabajadores perderán sus empleos, particularmente mujeres y jóvenes. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pidió hoy a quienes se oponen a la reforma laboral no caotizar el país con la tesis de que esa iniciativa va a hacer que se pierdan miles de empleos. Dijo que eso es generar pánico infundado. El llamado de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lo hizo al término de una reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con los directivos de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Manifestó que lo que busca la reforma laboral es darles estabilidad a los trabajadores en Colombia. A más derechos, más productividad. Y si hay más productividad, hay mejores ingresos. Y si hay mejores ingresos, hay mejor consumo. Así es que la reflexión es a que no caoticemos, a que no creemos un pánico que yo diría infundado, porque la cifra nos está mostrando lo contrario. Colombia ha aumentado en este trimestre el 25% la inversión extranjera directa. Colombia ha bajado en un punto su tasa de desempleo. Y la presidenta de ACOPI manifestó que le transmitieron las inquietudes que tienen en relación con el impacto de la reforma laboral al presidente de la República. El presidente reconoce la necesidad de una gradualidad. La ministra Gloria Inés Ramírez también anunció que habrá sesiones extras en el Congreso de la República para tramitar las reformas pensional y laboral. 3 menores de 18 meses de la comunidad de Embera han muerto en el mes de mayo. Los bebés pertenecían a los pueblos indígenas que acampan en la Unidad de Protección de La Rioja, en el centro de Bogotá. La situación en este que era un albergue temporal cada día se sale de las manos y los que más la sufren son los niños de la comunidad de Embera.
el hacinamiento siempre ha sido el asesino silencioso de acá, más allá de la desidia y la negligencia institucional por parte del distrito y por algunas direcciones o ministerios del Estado como tal. Hoy solamente en estos 22 días, William, 4 decesos, de los cuales 3 son niños menores de 18 meses. A este panorama se suma la vulnerabilidad que genera la zona donde se ubica el refugio y que ha llevado a situación de prostitución y drogadicción a los indígenas. Se ha disparado casi al 1000% los casos de consumo, desafortunadamente desde que están acá, y también se han disparado pues el tema de mujeres en veras, en el tema de prostitución también desde que llegaron acá. El llamado es urgente al gobierno distrital y nacional para que dejen de pasarse la pelota y asuman un plan que permita el retorno con condiciones dignas de los indígenas a sus territorios. El Gaula de la Policía adelantó una redada contra la extorsión y el secuestro en el país. 62 personas resultaron capturadas. Se afectaron 12 estructuras criminales dedicadas a secuestrar y extorsionar comerciantes. Los operativos se llevaron a cabo en 12 departamentos. Lentamente se recupera la normalidad en la operación del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que se presentara una falla eléctrica en la pista norte. Las fuertes lluvias provocaron la situación, que ya fue superada. Según la Aeronáutica Civil, algunos vuelos podrían presentar demoras hasta de 1 hora. México eleva alerta por volcán. Rusos que se oponen a Putin dicen que lanzaron un ataque transfronterizo desde Ucrania. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Debido a la reciente actividad del volcán de Popocatépetl, que se ubica entre los límites de los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, centro del país, y al cambio de la alerta volcánica, las autoridades del gobierno llevaron a cabo una supervisión de una ruta de evacuación del coloso. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, por lo que se recomienda a la población evitar las actividades al aire libre para reducir su exposición a la ceniza. Un aparente ataque en suelo ruso por parte de rusos contrarios a Putin que luchaban en apoyo de Ucrania suscitó confusión e ira en Moscú. Los residentes de los asentamientos atacados en la región rusa de Belgorod fueron reasentados en otras áreas mientras las autoridades siguen limpiando el territorio tras la incursión transfronteriza que se lanzó desde Ucrania. El ex primer ministro británico Boris Johnson fue remitido a la policía por nuevas acusaciones de que infringió las normas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Según publica el diario The Times, Johnson podría haber recibido la visita de varios amigos en la mansión de Chequers durante el confinamiento. La llamada pobreza multidimensional o social se redujo, según el DANE. En un 3.1% cayó la pobreza multidimensional en el país, mientras que en 2021 fue de 16%, la de 2022 cerró en 12.9%. Terminamos con 6.607.000 personas que están viviendo en una incidencia de bajas condiciones de calidad de vida o con un índice de pobreza multidimensional que no corresponde a lo que deberíamos estar viendo. Dentro de las categorías que siguen aportando a ese tipo de pobreza está la educación con un 35%, trabajo 29.7%, niñez y juventud 13.4%. Los impactos de la pandemia apenas se están empezando a recuperar y es muy importante tener esa alerta porque los esfuerzos por la formación integral, por el desarrollo cognitivo, lectura, matemáticas, pero también por el desarrollo artístico, por el bienestar físico, por las capacidades ciudadanas de los estudiantes, tienen que enfatizarse donde hay más dificultades, por ejemplo en las zonas rurales dispersas. Fueron 1.4 millones de colombianos los que salieron de la pobreza multidimensional el año pasado. El gobierno y el sector privado anunciaron un plan de contingencia para superar la crisis de gas natural en el suroccidente del país. En compañía del director del Servicio Geológico, Julio Fierro, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció un plan de contingencia para enfrentar la crisis de gas que se presenta en 6 departamentos del país, afectando a más de 2 millones de usuarios. Caldas, Risaralda y Quindío, en el eje cafetero, además de Valle, Cauca y Nariño, ya sufren restricciones y suspensión en el servicio. La transportadora de gas internacional ya adelanta los trabajos correspondientes para buscar una alternativa en el transporte de gas hacia esa zona del país. Hacer una construcción de 2 tuberías flexibles que harían un bypass al tramo del gasoducto en el que hoy en día se están presentando las altas temperaturas.
La dirigente señaló que mientras se surten los trabajos, se buscan también otras alternativas para cubrir el desabastecimiento con gas propano. Gas natural comprimido a los principales municipios. Ciudades como Cali, la alcaldía ha determinado la posibilidad de que en restaurantes se puedan utilizar cilindros de GLP, gas licuado de petróleo. Se descarta calentamiento volcánico y hasta el momento la anomalía térmica es materia de investigación. Lo que tenemos es una combustión de metano. El metano es un gas que se relaciona con materia orgánica. Puede ser reciente o puede ser fósil. Se espera que las condiciones climáticas y técnicas se presten para culminar las obras de mitigación lo antes posible. Luego de 43 días de negociación, la Unión Sindical Obrera y Ecopetrol alcanzaron un acuerdo laboral. En materia salarial se acordó un aumento anual equivalente a la inflación más 1,5% para el 2023 y de la inflación más 1,6% para los próximos 3 años. El acuerdo contempla además el compromiso de promover la equidad e inclusión con enfoque de género. El Ministerio de Hacienda y los ponentes de las comisiones económicas definieron las prioridades para el proyecto de adición presupuestal. Recursos para la financiación de los proyectos de vivienda en el país, además de planes de prevención de cara al fenómeno del Niño, son los objetivos en el proyecto de adición presupuestal que adelanta el gobierno y los ponentes del Congreso de la República. Que es la reactivación de la economía, no solamente en materia de vivienda, sino también en vías, en caminos vecinales, en obras viales, que generen ese dinamismo que necesitamos en materia de empleabilidad y de generación de ingresos. En el proyecto no se incluye los recursos para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que tumbe un artículo de la reforma tributaria relacionado con el impuesto de renta para los usuarios de zonas francas. Este artículo establece una tarifa diferencial de entre el 20 y el 35% para los usuarios de este tipo de zonas. La Procuraduría considera que ese cambio abrupto perjudica a los empresarios que están en zonas francas sin negocios en el exterior. La Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley mediante el cual el Estado podría otorgar beneficios económicos y técnicos a los ganaderos del país para que disminuyan al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión determinó las bases para que se promueva en Colombia la ganadería sostenible en un programa que cuenta con el apoyo de los ganaderos, el gobierno y las organizaciones protectoras del medio ambiente. Esto lo explicó el ponente de la iniciativa, el senador del Tolima, Miguel Ángel Barreto. La Procuraduría advirtió que para este año los proyectos presentados por alcaldías y gobernaciones con recursos de regalías deben tener un límite presupuestal. Asegura la Procuraduría que los proyectos no pueden superar más del 60% del monto total del presupuesto nacional financiado con ingresos corrientes. Agentes del mercado financiero esperan un mayor descenso de la inflación para el mes de mayo. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, la inflación anual esperada al cierre de mayo pasaría del 12,82% al 12,59%. Subsidios represados y elevadas tasas de interés tienen en jaque el mercado de vivienda en Bogotá. Hay casi 8.000 ayudas estancadas. En Bogotá, 7.500 subsidios de vivienda están represados. Los subsidios de vivienda hoy en día para un mercado como Bogotá y Cundinamarca explican el 70% de la comercialización de vivienda. La falta de agilidad en la entrega de subsidios ha disparado el desistimiento. En promedio se desistían 200 unidades de vivienda por mes. Los datos recientes nos han mostrado que ese indicador ha superado las 500 unidades de vivienda. El mercado se desplomó y uno de los datos más preocupantes en Bogotá son las iniciaciones, que pasaron de 30.000 unidades a 16.000 unidades en los primeros 4 meses del año. En términos de comercialización, más o menos la reducción es del 50%. Antes se vendía una vivienda de interés social en 5 meses, ahora se puede tardar más de 14. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,11% a 1.122 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió,
con una valorización de 3,08% a 13.400 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 3,11% a 40.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,19% a 26.910 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.501 pesos con 81 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.340 pesos y la venden en 4.390 pesos. Un euro cuesta 4.880 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.87. El azúcar se transó en 25,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.80. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.71. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.121 pesos. Colombia cumple con la prohibición del asbesto y así logra sustitutos para avanzar en programas de construcción sostenible. Desde 2019, Colombia logró la prohibición del asbesto para la construcción, sobre todo de vivienda en el territorio nacional. Con ello se fortalece la política de construcción sostenible. Se tiene una regulación, pero sobre todo una sustitución de una materia prima que, además de afectar el medio ambiente, es nocivo para la salud. Este elemento, que tiene 6 tipos de componentes de silicato que eran muy tóxicos para la salud y para el ambiente, lo importante era prohibirlo y empezar con el camino de la sustitución, que es lo que se está haciendo. Ya está prohibido, ya no se puede importar, ya no se puede producir, no se puede comercializar y no se puede exportar. Precisamente el país ha logrado incorporar el uso de materiales amigables con el medio ambiente. El acero, laminados y otro tipo de insumos garantizan la construcción sostenible. El acero jugará un papel importante en el marco del papel que desempeña en la construcción, como las vigas, los pisos, los soportes, los muros de contención. Y ya, digamos, en un proceso de construcción de ingeniería civil, se determinará si usarían acero para tuberías o techos. Los avances de Colombia para el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más que positivos. La construcción sostenible, por supuesto, tiene que incorporar esos criterios de beneficio, de protección a la salud, a los derechos, al medio ambiente. Se tiene la normativa y el compromiso del sector privado para seguir avanzando en este frente.